justiça social, falar de transformação social através da ficção é uma coisa muito provocadora, né? Nós que trabalhamos nesse campo, e vocês sabem, Mariane, Laura, enfim, é, que vem deste campo também, né, dos direitos humanos, da defesa da democracia, nós vivemos em função da realidade, né, dos fatos do dia a dia, dos desafios muito concretos que a gente enfrenta no trabalho, que as organizações com as quais a gente trabalha enfrentam no seu dia a dia, na maior parte das vezes, realidades muito duras, muito difíceis. E a gente é tão comprometido, há um compromisso tão grande, uma vocação tão grande para a solidariedade e para a contribuição, que a gente mergulha nessas realidades e nem sempre se sente sequer no direito de sair delas para pensar diferente, né? Ou nem sempre consegue visualizar como que um trabalho de ficção poderia responder aos desafios tão grandes que a realidade nos impõe no nosso dia a dia, no nosso fazer como ativistas e organizações na área de justiça social, socioambiental, na defesa de direitos. Eu estou muito convencida que essa é uma musculatura que a gente deve se dedicar a fortalecer cada vez mais, porque a gente está vivendo num mundo de tanta imprevisibilidade, né? Acho que essa é a única realidade hoje que a gente tem, é que a gente não sabe, a certeza que a gente tem é que a gente não sabe o que vem, né? É muito difícil assegurar, planejar e apontar para um futuro com a convicção de que aquilo que a gente está vendo e planejando hoje é o que vai acontecer e vai continuar fazendo sentido dentro de um curto período de tempo. Dado isso, talvez a melhor forma também de não paralisar o nosso fazer e o nosso agir é também aproveitar o tamanho da imprevisibilidade para imaginar aquilo que não está dado, aquilo que não é visível imediatamente, né? Aquilo que não é óbvio, né? Como caminho, como alternativa, como possibilidade para a gente desenhar mesmo o mundo que a gente quer, né? Então, é nesse sentido que eu estou muito encantada em explorar a ideia da ficção e mais para além dela, né, a ideia da imaginação, né? Que imaginação é essa possível que nos ajuda a avançar rumo, aos objetivos, né, e a nossa possibilidade de uma resposta generativa aos desafios que estão postos para quem trabalha nesse ecossistema, né? Então, dizendo isso, queria passar a palavra para a Laura apresentar a Mariane. Foi a Laura que nos deu a sugestão, né, de fazer a conversa com Mariane. A Laura conhece o trabalho e participou um pouco deste trabalho também, dessa formulação, e então eu queria agradecer pela ótima sugestão e convidar você, Laura, para apresentar a Mariane. Gracias, gracias, y gracias por las primeras palabras. Realmente me parece muy bello que estamos en este espacio discutiendo esto y estoy doblemente contenta de que Mariana esté acá. Mariana y yo nos conocemos desde hace años y compartimos muchas pasiones y muchas misiones y hemos tenido la suerte de trabajar juntas. Digamos que hoy es una de esas suertes, además de que estamos como que en el mismo espacio geográfico, eso es muy difícil. Mariana es venezolana, igual que yo, y está basada principalmente en Santiago. Trabaja, trabaja en muchísimas cosas y hace muchísimas cosas. Digamos que en este momento su trabajo principal con respecto a derechos digitales está en Access Now y es líder de campaña. Ella trabaja mucho cuestiones de identidad, identidad digital y aparte, tiene mucho tiempo trabajando en cosas que tienen que ver con políticas públicas, en defensa de derechos humanos en línea y es definitivamente la activista de derechos digitales
más antigua de Venezuela. Es la primera persona que realmente empujó todas estas causas en Venezuela que ahora realmente nos tienen, están bastante en el centro de las preocupaciones de acceso a la información y de derechos humanos en Venezuela. Eh, pero no solamente Marieme tiene todo este camino recorrido con derechos digitales, con activismo, también con un gran talento en conectar personas e invitarlos a participar en estos espacios, sino que Marianne también es escritora de ficción. Ha escrito varios cuentos y novelas que también han ganado premios. Yo personalmente he leído mucho de su trabajo y me encanta. Y una bella conjunción que tuvimos gracias a otra colega fue justamente tratar de poner junto la idea de explicar o ayudar a varias organizaciones que trabajan en derechos digitales y sobre todo en protección de la privacidad de los datos, la política de datos y la privacidad de datos. Y una de las maneras que vimos que eso podía funcionar era contando historias y contando historias de ficción. Y allí fue como pudimos conjugar en este proyecto que se llama Privacy Global. Y en este proyecto participaron muchas organizaciones. Había organizaciones de Nigeria, organizaciones keniatas, organizaciones en América Latina estaba Brasil, estaba Coding Rights, desde Bolivia estaba Internet Bolivia, estaba Ciudadanía y Desarrollo desde Ecuador. Y entonces hicimos historias que se enfocaran en una de las misiones de las organizaciones, pero que fuesen en ficción, porque pensamos que era en clave de ficción que mejor se podía entender esta cuestión tan complicada que es el valor de la privacidad y el rol que tenemos todos en que la privacidad sea respetada desde el Estado, desde las instituciones, con lados privados, etcétera. Y en este proyecto en particular, Mariana y yo estuvimos produciendo y también escribiendo mucho, y ella fue nuestra principal asesora para justamente armar esos hilos conductores de ficción para explicar estos temas. Entonces fue realmente una bella oportunidad para mezclar estas dos cosas que, a primera vista, uno diría no están relacionadas, pero claro que lo están, porque si hay una manera como seres humanos que aprendemos cosas, que nos damos cuenta de cosas, es contando historias. Y eso no siempre pasa con las historias que uno se cuenta todos los días, sino también con la ficción. Entonces, creo que no me he saltado nada. Bien, mira, creo que ya conté todo. Bueníssimo, muitíssimas graças. Carol, quieres añadir, porque eu estou falando espanhol, é automático. Carol, você quer trazer alguma coisa, incluir alguma coisa que eu tenho esquecido? Acho que você lembrou bem de gravar, é super importante. Não, só dar boas-vindas. Depois a Mariane vai apresentar, vai compartilhar a experiência dela no uso da ficção. E depois a gente tem um espaço aqui para conversa, para a gente discutir. Enfim, muitas pessoas que estão aqui já experimentaram e ou têm desejo de experimentar o uso da ficção para mudança social, e acho que é o espaço da gente compartilhar também as nossas experiências depois dessa fala inicial da Mariane. Então, bem-vinda. Tá com a palavra. Muchas gracias, gracias Graciela, gracias Carol, gracias Laura por esa tan amorosa presentación y por decirme vieja 4 veces en 2 párrafos. No era necesario realmente. Esta gente, o sea, bueno, las caras me las tapé, yo estaba realmente intentando, pero bueno. Em, Gracias a todos por venir. Además, lindísimo. Veo un par de mis alumnos, mis exalumnos de taller de narrativa acá. Entonces eso me acerca más hacia mi lado escritor para sentirme con, eh, con la prerrogativa de decir las barbaridades que voy a decir, no lo sé. Les quiero advertir también que, como mencionaba al comienzo, antes de que terminaran de llegar, estoy con jet lag, aterricé ayer, no sé qué día es hoy. Venía de Chile, estoy en Portugal, mi cerebro no está funcionando bien, puede ser que diga algunas locuras, quedan advertidos en todo caso. Voy a compartirles una 2, 3 diapositivas que preparé, más que todo para guiarme yo misma
qué barbaridades son las que voy a decir. Em, sí, la más antigua, pero es que lo dijiste como 4 veces, Laura. Era la más antigua, la más experimentada, tenía muchos años de experiencia, o sea, ya basta. Em, entonces, em, si me acuerdo dónde diablos es que pongo esto en modo pantalla completa, me iba a morder, ¿están viendo ustedes lo que estoy haciendo, no? Ok, bueno, ok, está bien. Em, Lo que les quiero contar hoy son algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de estos muchísimos años de trayectoria. Son más de 15, no, en serio, sí, son más de 15 años que tengo trabajando como activista. Em, como escritora, pues bueno, yo escribo desde que era niña, pero mi primer libro lo publiqué a los 21 y tengo 38, así que ustedes hagan la matemática, yo no la voy a hacer, me da angustia. Y eventualmente, quizás a mitad de carrera, me di cuenta de que estas dos cosas no podían estar separadas en mi vida, de que no tenía sentido la manera en la que este, utilizábamos herramientas de campaña, de investigación, herramientas como súper secas, súper duras, para contar cosas que finalmente son historias humanas. Y esto, de nuevo, la gente que está en la sala, que han estado en mis talleres, me lo habrán escuchado decir más o menos 832 veces. Los seres humanos, lo que nos caracteriza a los seres humanos es que contamos historias. Todos contamos historias, no hay que ser escritores para contar historias. Llegamos de la calle a la casa y nos encontramos con quien sea que vive con nosotros, en mi caso, mi gata. Y le digo, oye, no sabes lo que vi en el supermercado, ¿qué pasó? Y le cuento, yo le cuento a mi gata. O le mando un audio a Laura, Laura, no sabes lo que acabo de ver. Y un audio de 10 minutos, nuestros podcasts decimos. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos creamos sentido a través de las historias. Cuando hablamos de cambio social, el cambio social necesita comenzar desde lo más profundo de los seres humanos, porque el cambio social que se intenta crear desde arriba hacia abajo, es decir, desde el cambio en política pública, el cambio en gobierno, hacia la sociedad, no es duradero, no persiste. Es decir, si no arraigamos el cambio social en empatía, en cambios en los seres humanos, en cambios en el colectivo, en cambios en la gente, en el corazón de la gente, entonces el cambio no va a ser duradero. Y esto lo que significa entonces es que cuando trabajamos en estos temas no podemos dejar de lado lo que siempre llamamos como concienciación, ¿no? Siempre decimos esta palabrota grande que es que raise awareness, hay que crear conciencia. ¿Cómo se crea conciencia? Y a qué vamos cuando trabajamos en campañas para crear conciencia? Por lo general, hacemos un folleto, compartimos estadísticas, hacemos como un muñequito que nos explica en una animación los mismos hechos, ¿no? Si hacemos eso, es muy difícil que la gente se conecte. Y ahí es donde entra la importancia de contar historias. Y vamos a estar hablando fundamentalmente de contar historias, no solamente de ficción, porque las historias, como decía, son parte de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer contando una historia de ficción, lo podemos hacer también contando una historia de no ficción. Llega un punto en que cuando leemos algo, y nos puede haber pasado, sobre todo los que leemos cuentos o novelas narrativas, ¿cierto? Que no sabemos si lo que la persona está contando es una experiencia de su propia vida. A mí me pasaba todo el tiempo, sobre todo cuando publicaba, antes que publicaba como libros, que la gente leía las cosas y pensaba que que yo era la persona, que era el personaje que estaba narrando la historia, era yo, y que lo que había pasado en esa historia me había pasado a mí. Y no es cierto, porque era ficción, pero ¿cómo lo sabes si yo no te lo digo? Si el libro no dice que es ficción o dice que es no ficción, ¿cómo sabes? Lo sabes por la manera en la que está contado, pero yo puedo tomar algo personal mío y convertirlo en storytelling, convertirlo en una historia que es literatura y que sea cierto. También puedo tomar eso y disfrazarlo de otra cosa y puedo convertirme en un zorrito
que iba, en vez de ir al supermercado, que es la historia que le contaba a mi gata, pues iba por el bosque y recogía bayas. Y es la misma historia, solamente la estoy trastocando usando otros elementos. Entonces, una conversación que está muy ahorita en boga en tema em, de narrativa de corte literario es ese borde entre la ficción y la no ficción. Porque, por ejemplo, los cronistas, los periodistas literarios, utilizan muchas herramientas que son literarias para contar historias que son reales, para que se lean como literatura. ¿Por qué? Porque hay que hacer las historias que enganchen. Hay que hacer las historias hermosas, hermosas en el sentido del arte. Puede ser una historia profundamente triste, trágica, descorazonadora, pero hacerla, contarla de una manera en la que sea hermosa, que sea arte y que enganche, es hacer la literatura, aunque sea cierta. Y eso un poco es de lo que quiero hablarles para comenzar, ¿no? Em, Cuando contamos, en primera instancia hay que saber si lo que queremos contar es una historia que es real, que queremos contarla como real, y la serie de decisiones que tenemos que tomar en torno a eso tienen que ver con, por ejemplo, bueno, es importante el hecho de que esta historia que estoy contando sea real, porque estoy contando, por ejemplo, la historia de alguien a quien le pasó esto y estoy haciendo periodismo, levantando un testimonio, levantando cosas que pueden funcionar como prueba, por ejemplo, más adelante en un procedimiento. Y eso es importante, claro, dejar testimonio, dejar evidencia. O lo que importa realmente no es la realidad, sino la verdad del hecho. Y la verdad del hecho es el corazón de la historia. No es exactamente los hechos que pasaron, es lo que la historia significa en el contexto. Y cuando lo que nos importa es la verdad del hecho, podemos entonces, por ejemplo, tomar varias historias, juntarlas en una sola para hacerla más potente, siempre y cuando obviamente dejemos claro que lo que estamos contando, por ejemplo, podemos hacer un disclaimer que diga esta historia está hecha de varios fragmentos de historia o esta historia está ficcionalizada. Los hechos fueron cambiados, las personas, los nombres fueron cambiados. Es importante eso porque tampoco vamos a pasar una historia ficcionalizada por una historia real, pero puede ser más potente. También es útil cuando, por ejemplo, necesitamos anonimizar a la gente, proteger a la gente cuyas historias estamos contando. Entonces, a veces no basta con cambiar los nombres, a veces hay que cambiar los hechos también un poco, apegándonos a la verdad de la historia, a lo que realmente es importante. Porque cuando dejamos los hechos desnudos, puede ser que las personas igual sean reconocibles y podemos estar poniéndolos en riesgo, en particular cuando trabajamos temas de derechos humanos, ¿ok? Entonces, una vez que pasamos de ahí, podemos tomar herramientas de la ficción y decir, bueno, voy a contar una historia que es totalmente ficción, voy a crear un personaje para transmitir algo que es verdad, que es lo que me interesa. Y eso lo vamos a ver ahora, porque les voy a compartir algunos diferentes vehículos que a lo largo de estos años hemos usado para explorar herramientas ficcionales en estos temas, ¿no? Em, pero podemos entonces crear una historia, incluso una historia, por lo menos, trabajamos derecho y tecnología, derechos humanos y tecnología, una historia de ciencia ficción, donde tomamos elementos de la literatura de ciencia ficción y de las cosas que compartimos ya como sociedad, que sabemos que son herramientas, elementos comunes, reconocibles, para decir algo que queremos decir sobre el rol de la tecnología hoy en día, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos para poder contar estas historias? Tenemos que saber primero cómo contarlas y por qué contarlas. Si no sabemos por qué la estamos contando, no vamos nunca a poder saber cómo la estamos contando. Y parte del por qué la estamos contando es para quién la estamos contando. En este caso, estamos hablando de que estamos contando esta historia para el cambio social, ¿cierto? Entonces ese es un porqué preliminar. Es como un porqué de primer nivel. Queremos generar cambio en la sociedad. Pero, ¿cuál es el cambio concreto? ¿Para qué estamos contando? Por ejemplo, Laura mencionaba que hicimos estos podcasts que son historias ficcionales
contadas como a múltiples voces, con unos actores de voz maravillosos y efectos, y una cosa increíble. Quedó fabuloso. Yo fui la que menos trabajó en esa cuestión, esa gente es increíble. Em, y esas historias son para un público en general, son para elevar conciencia sobre temas de privacidad. Y entonces, por eso, claro, traemos unas historias que están contadas de cierto modo, haciendo uso de herramientas que hacen referencia a la literatura de ciencia ficción, que hacen referencia a ciertos miedos que ya están instalados. Ahí les ponemos los enlaces cuando tengamos un chance. Pero igual vamos a ver en las diapositivas, tengo unas capturas de pantalla, vamos allá, vamos para allá, vamos para allá. Em, pero la idea de esto y de toda la construcción del universo en torno es que el oyente, perdón, que yo soy escritora y todos para mí son lectores, se inmersa, ¿no? en la historia, se sumerja y se olvide de que lo que está escuchando realmente es un vehículo para nuestra propaganda de derechos humanos. Porque lo que está escuchando es una obra de ficción, es como si estuviera leyendo 1984, ¿sabes? El valor es literario, en primer lugar. Cuando hablamos de esto, entonces afecta el cómo estamos contando la historia, porque un riesgo, y el principal riesgo, diría yo, en el que incurrimos cuando contamos historias con una agenda detrás, es que esa agenda se deje ver en la historia que estamos contando y quede básicamente como que estamos intentando evangelizar, decirle a la gente lo que tiene que pensar, y eso es muy mal recibido por, bueno, ya dije, ¿no? Lectores, oyentes, por quien sea que va a consumir la historia, porque estamos básicamente siendo condescendientes hacia la persona que la recibe. Entonces, esa es la primera cuestión. Los hechos tienen que contar la historia, nosotros no tenemos que decir la moraleja. La moraleja, la fábula, se nos quedó unos 200 años atrás, ya no podemos hacer eso, decirle a la gente al final. Y lo que pasó fue que la zorra vio las uvas y sintió que estaba muy verde. No podemos explicarles la historia. Tenemos que echar mano de los elementos que tengamos. Y lo maravilloso de esto es que hoy en día tenemos miles de millones de elementos, herramientas y cosas a mano para contar historias. A mí me sigue gustando contarles por escrito, pero podemos contarlas en audio, podemos hacer animaciones, podemos hacer infografías, podemos hacer streaming, podemos hacer TikToks. Todo eso es storytelling. Parece que no, ¿verdad? Pero todo eso es storytelling. Cuando entonces elegimos el vehículo se tiene que elegir en función de el por qué y el para quién. ¿A quién le estamos contando esta historia? ¿Cómo queremos que le llegue? Si yo necesito que esta sea una historia que le llegue a personas de tercera edad, pues probablemente un TikTok no es la herramienta más adecuada. Entonces, elegimos el vehículo, elegimos los elementos que vamos a utilizar y recurrimos entonces a los elementos básicos de la narración, que son universales y son eternos. Inicio, nudo, desenlace. Una narración tiene que tener una estructura, una narración tiene que tener un nudo, es decir, tiene que haber un conflicto. El personaje que estamos creando tiene que enfrentarse a algo, tiene que enfrentarse a un obstáculo y tiene que salir del otro lado, desenlace, tiene que salir del otro lado cambiado de alguna manera, por haber resuelto o por haberse visto vencido por el obstáculo que enfrentó. Y eso es más antiguo que el pan y que el hambre. Eso lo encontramos en la mitología griega, lo encontramos en Shakespeare y lo encontramos en TikTok. Es la misma estructura, siempre. Inicio, nudo y desenlace. No tenemos que iniciar por el inicio no tiene que estar al comienzo. Podemos empezar en el nudo, el inicio puede estar después. Hay cambios estructurales que podemos hacer, pero estos elementos tienen que estar. Y tiene que haber un personaje que busca algo. En el encontrarse con ese nudo, el personaje choca con un obstáculo. El nudo es un obstáculo. El personaje tiene que desear algo, tiene que buscar algo. Si no hay esa tensión que se genera entre yo quiero algo y no lo puedo tener, no hay historia. Y eso, aquí estamos yéndonos de nuevo, insisto, a la arcilla más básica. Esto es como A, B, C.
Se aplica en todo. Agarren el libro que tengan más cerca en la casa y encuentren inicios, nudos, desenlaces. Y ahora vamos a ver en los ejemplos que les voy a mostrar, que no necesariamente son a primera vista vehículos narrativos, pero sí lo son, porque es trampa, es la trampa. ¿A dónde los voy a llevar? Siempre vamos a tener inicio, nudo, desenlace. Podemos entonces contar la historia tradicional. Podemos escribir un cuento, podemos escribir una novela, podemos escribir una crónica, y es una historia real sobre algo que en efecto pasó, la contamos tal cual, y lo que estamos usando son las herramientas de la literatura. Estamos utilizando el saber que tenemos que tener un personaje, que el personaje tiene que quedar claro qué desea, cuál es el obstáculo, y usamos eso para pulir esa historia que es real y que viene del hecho de que así es como los seres humanos vivimos la vida. O sea, no hay que forzarlo. Si tenemos un cuento, el cuento de lo que nos pasó en el supermercado o de lo que le pasó al zorrito recogiendo las vallas, siempre va a tener naturalmente un inicio, un nudo y un desenlace, porque si no fuera así, y eso lo van a ver ustedes mismos cuando lo trabajen, si no fuera así, nosotros no querríamos contar esa historia. No habría interés de nuestra parte en contar una historia. Uno no cuenta una historia sobre que uno iba pasando por la calle y por el lado de uno pasó un carro. Eso no tiene nudo, no tiene desenlace, no tiene inicio y no es una historia. Y por eso no lo contamos, porque no pasó nada. ¿Cuándo lo contamos? Cuando Laura y yo esta mañana estábamos desayunando y había unos niños pequeños que estaban junto a la acera y la mamá estaba dentro de la panadería y los niños pequeños, tendrían como 4 años, estaban acercándose mucho a los carros. Y Laura y yo estábamos muy preocupadas de que los carros fueran a atropellar a uno de los niñitos porque se fueran a meter corriendo en el tráfico. Y eventualmente la mamá vino y llamó a los niñitos, pero los niñitos se fueron corriendo y la mamá se fue corriendo atrás y al final los trajo. Y ahí hay muchos nudos, el nudo de la mamá buscando a los niñitos, pero también el nudo de Laura y mío, que nos queremos meter a sacar a los niñitos del tráfico, que no era nuestro. Entonces, ahí es donde empieza a surgir una historia, donde hay una tensión entre algo que quieres y no puedes, algo que va a pasar pero no sabemos, algo, un peligro, un obstáculo, ¿ok? Y esto es real. Lo que tenemos entonces es que tomar eso y darle forma. ¿Cómo le damos forma? Esto fue un taller que dimos en el Internet Freedom Festival en Valencia, España, hace cualquier cantidad ridícula de años, como pueden ver por lo joven que se ve mi rostro en esa foto. ¡Wow! Esto es una locura, cualquier cantidad de años, en serio. Y yo estoy, ¿no están viendo las Mariane, diapositivas? no, iba a decir eso. ¿Ah? Sí, no se ve. Ajá. Aquí me dice que se pausó esto. ¿Quién de ustedes fue la persona que me pausó? Mentira, estoy molestando nada más. ¿Quién habla? Ahí. Ok. Bueno, pueden ver mi jovencísimo rostro, calcular los años, yo no lo voy a hacer por ustedes. O sea que no vieron mis bellas diapositivas de hace un rato. Los odio. No, bueno, pasé 3 diapositivas ya, eran bonitas, chao. Entonces aquí estoy dando un taller en el Internet Freedom Festival hace un montón de años, que curiosamente es el padre del evento en el que estamos en este momento, Laura y yo vamos a atender. Esta es la digievolución de ese evento, pero esto fue hace un montón de años. En este taller, yo que estaba trabajando temas de biometría y reconocimiento facial, que es uno de mis grandes temas, es de hecho el tema que sigo trabajando hoy en día a través de mi trabajo en identidad, estaba en la disyuntiva de cómo compartir mi investigación con respecto a la biometría en América Latina. Y dije, bueno, o sea, este paper que escribí es aburridísimo. A mí me encanta mi paper, pero es muy aburrido. Si quieren, se los mando. Es horrible. Entonces decidí, en lugar de hacer eso, hacer un taller de maquillaje. Este taller de maquillaje que creé con un compañero de la organización en la que estaba trabajando en ese momento, Derechos Digitales, em, Carlos Guerra, me ayudó a montar una cámara web y un algoritmo de reconocimiento facial para que pudiera yo sentar a una persona en este asiento donde en este momento, en esta imagen está Sandy Ordóñez, y maquillarlos hasta que rompiéramos el algoritmo, es decir, hasta que ya la cámara no reconociera el rostro más.
¿Por qué esto es una herramienta narrativa? Porque estoy tomando, en este caso a Sandy, pero lo hicimos con varias personas a lo largo del taller, tomándola para ponerla en primera persona protagonista y que pudiera experimentar en su propio cuerpo la historia que yo estoy contando, que es la historia de cómo las cámaras de vigilancia reconocen tu rostro cuando caminas por la ciudad, cuando entras a un mall, cuando pasas a un aeropuerto. Y ese poner a la persona en primera persona de la historia, es decir, como mostrarle cómo tú experimentarías esto si esta fuera tu historia, es una herramienta narrativa clásica, porque es la manera en que logramos empatizar, hacer que la persona empatice con lo que estamos contando. Es algo que no has puesto de manifiesto anteriormente, algo en lo que quizás no has pensado, pero en el momento en que lo experimentas, entonces ya puedes conectar emocionalmente. Y esto se hace de varias maneras. Una de las maneras, por ejemplo, que posiblemente han visto, es cuando una historia está contada en segunda persona. Es decir, cuando yo les digo, empiezo a decirles, vas caminando por el aeropuerto, vas caminando por el aeropuerto y te encuentras con que para escanear tu boleto en tu vuelo hacia Madrid, tienes que pasar un lector de huellas digitales. Y tus huellas digitales no son reconocidas por el lector porque tienes 84 años y las huellas digitales se borran con la edad. Entonces te quedas ahí esperando que alguien te ayude, pero no viene nadie. Y estoy ayudando, entonces esto lo estoy inventando sobre la marcha, perdón, que no está saliendo muy fluido, pero es básicamente ponerte en la situación de alguien que no eres tú, pero el dispositivo narrativo de contártelo como que eres tú, te ayuda a conectar en este caso con la sensación de que es tu cuerpo, con la sensación de quizás la humillación de tener que esperar, con que la máquina te rechace, que es toda una historia en torno a la interacción entre la tecnología y el cuerpo, que bueno, de nuevo, voy ahí porque ese es mi gran tema, no es lo que yo trabajo, pero es una herramienta, ayudar a la persona a entonces ponerse esta máscara como un disfraz, ponerse, vestirse de este personaje. Luego, y si todavía esto me está mostrando la cuestión. Ok, tengo a Laura aquí como mi centro de control, que no me sirvió durante las 3 diapositivas anteriores, pero bueno, sí, mi culpa por no mostrársela en todo caso. Esto es uno de los podcasts que hicimos en el Privacy is Global, el enlace está en el chat, Laura lo puso, sí, sí. Y lo que hicimos en este caso, como pueden ver ahí en la sinopsis, estamos contando una historia en el año 2044. En el año 2044, la falta de legislación de protección de datos origina toda esta historia en la que em, surge, o más bien resurge, el mito del data chiri, que es bueno, me cuestan las palabras porque tuvimos mucha discusión sobre términos, pero una especie de monstruo devorador de datos. Es una mitología, ¿no? Y estamos entonces usando en esta historia, que fue esta es la del guión que yo adapté personalmente, no es la mejor, pero es la del guión que yo adapté. Este, Estamos generando entonces una historia que echa mano de elementos de la ciencia ficción tradicional, de mitologías también ancestrales, pero de la ciencia ficción tradicional, porque estamos hablando de una suerte de gran hermano que observa todo, estas referencias, ¿no? Que ya, incluso cuando no hemos leído los libros concretos, tenemos como parte del imaginario colectivo. Echar mano del imaginario colectivo es una de las cosas más útiles que hay, porque, bueno, para empezar, porque pues ya viene hecho, ya todos lo tenemos instalado, entonces estamos construyendo sobre las historias de otros, que finalmente es todo lo que hacemos, porque todos construimos nuestras historias sobre las historias de otros, estamos trabajando con lenguaje prestado, todo es así. Y lo otro que hicimos acá es que además de, bueno, hacer esto, ¿no? Hacer esta analogía de estas leyes de control biológico que decimos, con implantes inteligentes que leen, que extraen los datos del cuerpo, que es ciencia ficción un poco dura porque de verdad no fuimos muy lejos, ¿no? Pero la analogía viene realmente a trabajar cómo la biometría funciona hoy en día. Y lo que estamos es convirtiendo todo esto en metáfora.
a través del uso de dispositivos literarios. Los invito a escuchar estos podcasts, están muy buenos, están divertidos. Entonces, al mismo tiempo, cuando contamos esta historia, recurrimos a lo que ya les decía, ¿no? Esta historia tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Esta historia tiene que tener un personaje que quiere algo, tiene que tener unos obstáculos que están en contra para lo que quiere, tiene que salir del otro lado transformado. Y todo eso está en la estructura, bueno, básicamente porque yo fui un fastidio con todo el mundo para que todas estas cosas estuvieran ahí, porque es la manera en la que logramos la tensión narrativa que engancha a la persona que está recibiendo la historia, ¿no? Es decir, no hay tensión narrativa, no hay gancho y la persona se aburre y cierra el libro y le da pausa al podcast y se va a tomarse un café y pone Netflix, donde sí hay tensión. Y es complejo porque en efecto, cada vez que estamos contando una de estas cosas, estamos compitiendo por la atención de las personas con todas estas otras cosas que están hechas, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? Bueno, con TikTok y con Netflix y con la vida misma. Entonces, sí, es importante construir la atención, es importante em, crear ese primer escenario donde desde el inicio la persona está preguntándose, bueno, lo que quiere este personaje lo va a lograr o no. Y ahí es donde se genera la empatía inicial. Ahora esto me sigue sin hacer caso, no sé qué está pasando en mi pantalla. Yo no sé, yo creo que es culpa del Airbnb. Dame un segundo, lo vuelvo a intentar, vuelvo otra vez. Ajá. Ok. Esto acá es un mazo de cartas en el que estoy trabajando para la campaña en la que trabajo ahora, que se llama YID. Es una campaña sobre sistemas de identidad digitales en el mundo. Y lo que ven acá son tres ejemplos de cartas. ¿Cómo estamos haciendo esto? Esto es una herramienta para ayudar a las personas que van a trabajar en activismo local, para que puedan entender mejor cómo funcionan los sistemas de identidad digital y ayudar a traducir eso a los formadores de políticas públicas con los que trabajan y en los cuales hacen incidencia, ¿ok? Estamos intentando cambiar leyes, estamos intentando cambiar políticas públicas. Entonces, este tema, que es un tema súper complejo de navegar, muy técnico, ha sido tradicionalmente difícil para las personas que no son como súper expertos específicamente en el tema, que es lo que suele pasar con los activistas que trabajan o investigadores que trabajan derechos digitales, que tienen que ser generalistas porque hay muchas cosas pasando y es muy difícil y muy costoso enfocarse en un solo tema, sobre todo si es un tema muy técnico. Entonces, lo que estoy haciendo con esto, y lo digo así súper en primera persona porque lo hice yo casi yo sola, la diseñadora. La diseñadora diseñó y todo lo demás lo hice yo. No sé. Cualquier error es mi culpa, es lo que quiero decir. Es que generamos una serie de cartas, las que vemos arriba que son amarillo claro, donde tenemos son personajes, ¿no? Que tienen cada uno un escenario particular. Tenemos una persona que es inmigrante, tenemos una persona que es trans, tenemos una persona que tiene un background étnico, y así sucesivamente. Y cada una de estas personas enfrenta a un sistema de identidad particular donde tiene que pasar por ciertos obstáculos específicos, ¿no? De ahí, esa carta nos lleva a sacar otras cartas, como una tirada de tarot o como un juego de calabozos y dragones, dependiendo de qué tan nerds sean ustedes. Y nos va a mostrar, bueno, cuáles son las cartas del sistema, cómo el sistema afecta a esta persona. Y nos va contando entonces, bueno, esta persona se ve afectada así. ¿Cuáles son, a partir de las circunstancias del sistema? Por ejemplo, el sistema tiene elementos biométricos. ¿Cuáles son los riesgos que traen los elementos biométricos? Porque el elemento biométrico en sí mismo no es el riesgo, es una tecnología. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es la vigilancia, el riesgo es la discriminación. Y narramos, bueno, qué es la vigilancia, qué es la discriminación en esta instancia. Y luego pasamos a cuáles son las posibles mitigaciones o soluciones que podemos ayudar a implementar para que este personaje que tenemos
en un mejor escenario. Nunca va a ser perfecto, pero ¿cómo podemos mejorarlo? Y esto mismo, esto es una historia, pero es como un elige tu propia aventura, porque según las decisiones que la persona va tomando, perdón, pero es que el autismo, este, según las decisiones que la persona va tomando, va a surgir un camino u otro. Y ese camino te va a ayudar a entender cómo una persona, como un carácter, un personaje, enfrentaría el sistema o navegaría el sistema y cuáles podrían ser los obstáculos y los problemas. Y hacerlo desde el personaje en vez de hacerlo desde decir, bueno, ¿cómo funciona un sistema de identidad digital? Y son estos los elementos. Es lo que ayuda a empatizar. Y esto tiene también una herramienta que ayuda a las personas a crear su propio personaje si ya no está el personaje que necesitan usar creado. Por ejemplo, nos estaban pidiendo personas indígenas y yo les decía, bueno, los escenarios de los pueblos indígenas son muy diferentes de un pueblo indígena a otro, porque en algunos casos estamos hablando de circunstancias de racialización, en otros casos estamos hablando de circunstancias de religión, y es más lógico entonces que tengan como este conjunto de preguntas para que puedas crear un personaje y aprender a navegar. No, las cartas, esta que está acá es la versión como súper preliminar y las vamos a estar publicando la segunda semana de octubre, tanto en papel, porque yo voy a estar en el Internet Governance Forum, como en digital. Van a estar en una página web donde vamos a poder como navegar todo este material. Es bastante largo, son como 60 cartas. Em, pero de nuevo, con esto de recurrir a lo lúdico, porque les quiero mostrar una cosa más todavía, si esta pantalla me deja, em, es que, creo que es esto, sí, ok. En RightsCon, que es la conferencia anual que hace la organización donde yo trabajo, bueno, anual, ya no es anual, pero hicimos el año pasado y el año pasado, y el año antepasado, talleres de narrativa. Entonces los organicé yo, en el anterior me ayudó Laura y nuestra otra compañera, Laura, nos ayudaron. Donde básicamente lo que hicimos fue generar cadáveres exquisitos con la ayuda de la gente que acudió al taller. Nos divertimos muchísimo. Bueno, yo no sé, yo me divertí muchísimo, no sé los demás. Pero básicamente la cuestión era esta. Yo les daba un prompt, un disparador, le decimos a eso en taller, un disparador, y son disparadores de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, dice, en el año 2030 hay implantes disponibles que pueden incrementar en el instante la coeficiente intelectual de una persona, pero estas mejoras están reservadas para una clase alta, privilegiada, exclusiva. Ese es el disparador. Y les decía, bueno, en el primero nos dividimos en grupos, en el segundo creo que lo hicimos todo medio juntos. No, en el segundo nos dividimos en grupos, en el primero no. Y cada grupo escribió, como cada persona escribía una línea, y vamos construyendo la historia, como eso es lo que es un cadáver exquisito. Ese es un cadáver exquisito, eh, ¿cómo era? Me olvidé la palabra, pero hay cadáveres exquisitos ciegos, que es donde nadie puede ver lo que están escribiendo los demás. Hay cadáveres exquisitos donde tú puedes ver solo el que está inmediatamente antes que el tuyo. El nuestro estaba totalmente descubierto y fue divertísimo. La gente se lo llevaba a sitios rarísimos. Y bueno, les voy a mostrar, de hecho. Em, de hecho, creo que es posible que alguien que está en la sala en este momento haya estado en uno de estos talleres. Además de Laura, digo. Em, En 2028 te levantas cuando un anuncio emergente se ilumina en frente de tu cara y dice, y este es el disparador. Y luego, em, ¿estás molesto por los constantes anuncios mientras duermes? Suscríbete para la membresía premium para disfrutar de una experiencia sin anuncios. Y luego la siguiente persona dice, de pronto me di cuenta de que no tenía suficientes créditos de vida para costear soñar sin anuncio. Y así seguimos, ¿no? Y esta exploración que hicimos, que bueno, obviamente muy lúdica, lo que hace es poner a las personas que estaban en la sala en el lugar del escritor, ya no del consumidor, y esto a mí me encanta. Pero nos ayudó desde esta exploración creativa
a como analizar, explorar cuáles eran los temores que las personas que estaban en ese cuarto, que eran activistas fundamentalmente de derechos digitales, derechos humanos en el ámbito de la tecnología, cuáles eran los temores que albergábamos en torno a la tecnología y al futuro, ¿no? Y lo que permite el juego y lo que permite el elemento lúdico de la creación ficcional es justamente eso, como, bueno, nos desapegamos de, gracias, nos desapegamos de lo que es estrictamente la realidad real que trabajamos todos los días, así como que, bueno, tiene que ser así, de esta manera. Números y cifras y estadísticas. Yo trabajo, ¿cuál es el estado del arte, de la investigación? Y permitirnos entonces jugar con esta otra parte nuestra, que es la imaginación, donde hay mucha información. En nuestra imaginación hay muchísima información. En esto que tenemos acá, este es el mismo, pero del otro grupo, se los dejo en la pantalla mientras hablo. En esto que hay acá, lo que hay es mucha información sobre los temores que estas personas que trabajan todos los días con derechos humanos y tecnología tienen sobre el futuro de la tecnología en los derechos humanos. Y eso es fascinante porque nos habla de impulsos, nos habla de instintos, nos habla de un montón de cosas que de pronto cuando no podemos racionalizarlas en las cifras y en lo práctico y en lo súper pragmático del trabajo cotidiano, se nos va, ¿no? Se nos va de lado. Y esto acá, entonces destapa un montón de potencial de información que está dentro de nosotros. Y para esto, finalmente, sirven las historias. Las historias son maneras en las cuales podemos ponernos en contacto con las cosas más básicas de lo que es el ser humano y a partir de ahí entonces construir en capas, analizar, pero también empatizar y también introducir otros elementos como las emociones, que no están todos los días en el trabajo que hacemos. Cuando hacemos un trabajo que es muy pragmático, muy llevado a los hechos, que eso es súper importante, nos encontramos igual con un montón de aspectos que son emocionales, porque nos encontramos todos los días con casos súper duros de violaciones de derechos humanos, y ese montón de emociones no tienen un lugar a donde ir. Y no tienen un lugar a donde ir para nosotros como trabajadores de derechos humanos, y no tienen un lugar a donde ir tampoco para las personas para las cuales trabajamos, porque no están en lo pragmático. Y por eso, justamente, hacer uso de la creatividad, de lo lúdico, de lo narrativo, es una herramienta tan valiosa. Permite conectar con estas otras cosas y desde ahí construir unos vínculos que son mucho más fuertes finalmente y generar cambios más reales. Y ahora me voy a callar. Yo creo que ya es hora de que me calle. Obrigada, Fascinante, Mariane. fascinante. Fascinante. É, acho que a gente segue agora. Muito interessante escutar. Obrigada, muito obrigada por trazer já todos esses pontos, Mariane. E eu queria abrir para a gente fazer uma conversa. Talvez, não sei se primeiro a gente tem perguntas para a Mariane que a gente queira que ela responda mesmo, fazer uma rodada mesmo de perguntas, mas também começar uma conversa entre todos aqui, todas aqui. Sei que a gente fala sobre as possibilidades. É, exato. Acho que é muito mais uma conversa, né? Não sei se tem dúvidas, pontos, mas a gente queria muito mais abrir uma conversa, porque a gente sabe que tem questões, dilemas, aprendizados também no uso da ficção para as mudanças sociais, né? Então, eu queria abrir aqui essa conversa com todos, entre todas nós. Alguém já tem primeiras reflexões e gostaria de colocar? Ou perguntas também são bem-vindas. Rodrigo. Hola, hola Mariana. A mí me gustó mucho oírte así hablar y yo soy uno que trabajé mucho con ficción y siempre me pregunté cómo ella podría ser más útil. Así. Ahí ahora empecé a pensar cómo los elementos de interacción también son muy importantes. Por ejemplo, las cartas, a mí, aunque no haya jugado Dungeons and Dragons,
se me vino a la cabeza que era un RPG. Y ahora tenemos muchas de las tecnologías que nos hacen participar, interactuar con la historia y crear nuestras propias historias. Entonces, no sé, traigo este punto porque es también un punto donde uno puede mezclar un poco lo que es el documental y la ficción, no solo en una película híbrida, pero en un sistema transmedia quizás, y cómo puedes estar. Yo abriendo aquí un poco rápidamente, una vez, cuando estaba todavía en la universidad tenía un proyecto y en esa época, hace 25 años, no había de tecnología fácil, que era para tratar de la cosa de la homofobia que había en las escuelas y otros temas de sexualidad y que uno podría, era justamente eso, cómo vivir lo que la persona siente en otro personaje, es decir, pudiendo ser una misma historia que se comparte la vivencia, ¿sabes? Entonces, algo que siempre me tuvo y ahora me encantó oírte porque parece que algo más hizo un clic más y seguir. Dejé esto como reflexión nomás. Gracias. Si puedo reaccionar rápido a eso. Porque, en efecto, bueno, esto voy a utilizar unos términos que son bastante polémicos, porque son antiguos y ya no nos gusta como son. Pero el origen de esta conversación, data de, no sé, 40 años atrás, y lo mencionaba como que quien acuña este término que ya no nos gusta fue Julio Cortázar con Rayuela, porque hablaba de el lector macho y el lector hembra. Es un término terrible, pero eso ahora lo llamamos el consumidor y el prosumidor, que es, bueno, es consumir pasivamente la historia o crear colaborativamente la historia. Y eso que obviamente sí, en efecto, como elige tu propia aventura, los RPG, los juegos de video modernos en general, como menciona Laura, pero también solamente en el hecho de que cuentes un cuento, un cuentecito escrito, 5 páginas, 6 páginas, y de nuevo, mis alumnos que andan por ahí sabrán que yo les digo, no lo puedes contar todo, tienes que dejar cosas para que el lector, cuando está leyendo, pueda llenar esos huecos, ¿no?, con su propia interpretación y formar parte así de la historia. Porque si lo cuentas todo explícito, como un cuento de la Edad de Oro, por ejemplo, 200, 300 años, ya eso no funciona con el lector moderno, porque el lector moderno o el consumidor moderno es un generador de contenidos. Todos generamos contenido, todos contamos historias, bueno, contamos historias desde siempre, pero ahora contamos historias en redes sociales todo el rato y le escribimos el caption a la fotico y bueno, algunos, pues los más jóvenes hacen cosas en las otras redes que yo no estoy, no sé, no sé qué son, pero hacen cosas, me han dicho los jóvenes. Este, y eso da lugar a que, por ejemplo, Netflix, ¿no? Ahora tenemos estas películas en las que tú tienes que hacer clic para elegir por dónde va la película. Y después le arruinas la vida a la muchacha, porque todos tomamos decisiones de mierda como las que tomamos con nuestras propias vidas. Pero es importante, porque eso lo que es reflejo es de una sociedad donde ya no podemos consumir historias pasivamente como antes, ¿no?, sino que hay que llenar. Y eso puede ser haciendo clic, pero también a veces es solamente en el hecho de no te puedo contar todo lo que les decía sobre, no es una fábula y no te la doy totalmente digerida, tengo que dejar espacio para confiar en la persona que está recibiendo este mensaje y permitirle que digiera el mensaje, permitirle que llene la otra parte, que haga otra parte del trabajo. Laura, pues gracias. Yo quería compartir algo justamente que aprendí y que me fue muy útil con la experiencia de Privacy Global cuando estábamos juntas trabajando en todas estas ficciones. Sobre todo que eso fue, por un lado, eso fue un proyecto que no solamente fue experimental, sino también como pedagogo. Era no solamente para que la gente en general escuchara estas historias y creara conciencia, sino para trabajar con estas organizaciones y que estas organizaciones aprendieran a contar historias para transmitir esas cosas que generalmente aparecen en estos reportes que no se leen nada. Entonces, hubo una cosa que para mí fue muy aleccionadora y fue esta manera, digamos, de cómo hace uno para contar una historia con el fin de querer cambiar una realidad, con querer cambiar una narrativa, un imaginario, un cambio social.
Y se vuelve profundamente difícil contar una buena historia cuando no está muy concentrado en la cuestión del cambio social. Pienso mucho, que justamente lo que estaba diciendo Marianne, hay que confiar hay que confiar en el receptor, voy a decir el lector, pero bueno, hay que confiar en quien va a recibir la historia, la cuestión de la condescendencia me parece muy importante, pero es que yo siento justamente que en el mundo de las organizaciones que están como tan comprometidas con la cuestión del cambio social, que es muy fácil perder un poco la luz del norte y querer poner muchísimas enseñanzas en una historia. Vamos a poner muchas enseñanzas, muchas escenas donde hay un personaje que le explica al otro con gran detalle por qué los datos son importantes. Estas historias generalmente salen muy aburridas y muy mal. Entonces, yo aprendí que la historia que realmente nos va a llevar a querer colaborar con este cambio y armar esa cadenita es la historia que se concentra en la historia. O sea, realmente yo aprendí que como lo más aconsejable es contar una buena historia. La lección, bueno, hay que elegir una lección máximo, dos, algo así, pero hay que concentrarse como en la historia y no en el resultado. Estaríamos como mostrando las posturas. Grace. Obrigada, Carol. Eu estou super provocada aqui pensando nessa relação com transformação social, porque a gente sabe, né, trabalhando nesse campo, nos dois campos, na verdade, né, da justiça social, direitos humanos, democracia, enfim, ah, e das histórias, das narrativas, da comunicação, né, que é o campo de onde eu venho, parece que a gente chega num limite do que é capaz de fazer mover as pessoas à ação a partir das histórias que se contam, principalmente as organizações de direitos humanos. A gente conta e tem contado, e precisa contar, né, entendendo muito bem o porquê disso, visões de mundo e situações que são muito duras e que, para a maioria de nós, algumas delas parecem assim impossíveis de a gente fazer alguma diferença e mover alguma coisa, né? Eu acho que um dos grandes exemplos disso é quando se fala de mudanças climáticas, e é como se a gente tivesse perdido esse jogo. Então, tem muitas histórias que mais nos paralisam ou nos desestimulam a tomar alguma ação, a se envolver mais, do que nos fazem acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Aí eu fico pensando no papel dessa possibilidade da interação, né? De, pelo menos na ficção, você mudar a regra do jogo, você conseguir visualizar e gerar um resultado, um encaminhamento, um desenrolar da história que é totalmente diferente daquilo que hoje parece possível no nosso campo, na nossa dimensão de realidade. E isso acho que nos dá um poder novo, ou nos faz repensar ou reconectar com o poder realmente de transformar, né? Se a gente já não se vê capaz de mudar o futuro da humanidade, ou como as coisas vão ser na realidade, se a gente consegue fazer isso na ficção, a minha pergunta é o quanto isso nos dá mais fôlego para seguir trabalhando por transformações, né? É uma reflexão, enfim, mas fiquei muito provocada com isso. Cristina, quer ser? Bueno, Karen, gracias. No, yo quería hablar algo similar a Graciela, un poco de ver la ficción desde el lado de la despertar agencia, ¿sí? Despertar agencia de muchas formas y ahí quiero como volver a un tema que me pareció fascinante que mencionó Marianne. Digamos, mi campo es el de la investigación digital. Cómo encontrar en todos los datos y ecosistemas digitales análisis narrativo que nos permitan tener más poder de convencimiento a grupos diferentes a los nuestros. Entonces, digamos,
estoy acá porque quiero que en el próximo boletín que entrego estas herramientas de investigación digital, poder contar cómo también podemos hacer análisis narrativo digital buscando historias de ficción o imaginarios de ficción o metáforas desde el entretenimiento que despiertan historias, digamos, desde imaginarios menos mentales y más, sí, como de inspiración narrativa. Y ahí hay una cosa que me gustó mucho que dijo Mariani y que es lo que más poder le veo a esto y es cómo nos pone a escribir a nosotros y a nosotras viendo a las personas como lectoras y eso nos baja de verlas como enemigos o como si son de la base o si piensan diferente a nosotros o si ya están de un lado de la burbuja y nos obliga a no ser condescendientes y a hacer una buena historia que se sostenga por sí misma y no que esté tratando de asumir qué tienen esas personas en la mente. Y yo creo que eso nos mueve o cambia algo poderoso en el trabajo narrativo, porque nos obliga, como dice Marianne, que me parece muy poderoso, a pensar que a las personas siempre hay que dejarles vacíos y no hay que pensar que las personas son historias terminadas. Entonces, cuando hacemos historias buenas, tenemos que dejar espacio para que las personas las llenen. Es lo que decía Mariana, o sea, voy a decir un ejemplo, digamos, yo pensaba cómo utilizar esto en mi campo para formación. A mí me toca utilizar muchas metáforas para explicarles a las escuchadoras digitales con las que trabajo en las organizaciones qué son ecosistemas digitales y por qué hay diferentes espacios en lo digital y por qué hay unos túneles donde hay unas conversaciones que pasan abajo. Pero pensaba que hay veces les entrego todo demasiado y no dejo que ellas se imaginen un poco cuáles son sus propias metáforas de los espacios digitales. Y ahí se me despertó esa cosa de también nos toca dejar huecos, porque si siempre pensamos las audiencias desde como estos prototipos que nos enseña el marketing, que son como la señora que tiene 30 años y no pensamos que ellas deben terminar la historia. Y creo que ese poder de dejar vacíos, primero es un acto de humildad, segundo es un acto de no ser paternalistas y tercero es un acto de tener, como dice Graciela, como esperanza en el mundo también, de que en esos vacíos la gente va a poder crear sus propias cosas. Entonces creo que, pero el problema como de la ficción es que hay que ejercerla, no es pasivo, es activo. Hay que crear las historias, hay que sentarse, hay que invertir tiempo. Pero muchas gracias, Mariana. Fausto. Olá, quero dizer que agradecer primeiro pela oportunidade proporcionada pela Iris. Acho que foi um evento muito interessante, está sendo bem interessante. Acho que me interessou, achei, me surpreendeu que além de se trabalhar com a possibilidade de nós, comunicadores, ativistas, usarmos as ferramentas da ficção, a fala da Mariane também trouxe para a gente a possibilidade de fazer com que o nosso público utilize as ferramentas da ficção para pensar. Isso também achei bem interessante. E só dizer que também fiquei bastante movido, bastante provocado por tudo isso e compartilhar um evento que eu vi que acho que dialogou com o que a gente viu aqui, que nem tinha uma proposta assim de trabalhar com ficção, mas que era um evento para debater racismo. E uma das perguntas que era feita para um grupo de pessoas era: se o racismo acabar hoje, o que você vai fazer amanhã que você nunca consegue fazer? Aí as pessoas negras, né, pessoas racializadas,
diziam coisas, olha, eu vou finalmente poder ir numa loja sem e comprar o que eu quiser, sem me preocupar se fosse seguido por um segurança. Ou eu, mulher, vou poder andar à noite sozinha sem me preocupar. E no meio desses pequenos exercícios de ficção, as pessoas iam revelando detalhes da realidade com que elas têm que lidar e pequenos efeitos que o racismo causa em suas vidas, que são especialmente reveladoras para as pessoas que não são racializadas, para as pessoas que não são negras, e entender o racismo, como ele se manifesta nas pequenas coisas, como ele se manifesta no cotidiano, de uma maneira que é difícil de ser percebido, mesmo em reportagens, em estudos, mas por meio desse pequeno exercício de ficção, dizer, se o racismo não existir mais, o que você vai conseguir fazer? Você nunca faz. Tem uma mulher dizendo, olha, eu vou poder entrar numa loja carregando uma bolsa. Hoje eu não posso entrar numa loja com uma bolsa, senão essa bolsa vai ser revistada. Esses pequenos detalhes ajudam a entender a dimensão do racismo de uma maneira que dificilmente apareceria de uma outra forma. Então, esses pequenos exercícios de ficção e imaginação, o que você faria ser, o que aconteceria ser, permitem observar o presente, observar a realidade com outros olhos e fazer, no fundo, o que a gente espera que a ficção consiga fazer, que é, por meio da mentira que é a ficção, revelar verdades que a gente no dia a dia não consegue ver. Obrigada pela essa primeira rodada aí de conversas. A gente tem algumas perguntas aqui provocadoras, mas segue a conversa, né? Assim, uma das coisas que a gente vinha pensando e queria trazer é que tipo de elemento, que tipo de mudança social, que tipo de coisas que a gente vem trabalhando, narrativas que a gente vem trabalhando e que podem ser mais efetivas trabalhando com a ficção e por quê, né? A Mariana, logo no começo, falou quando a gente precisa da realidade, e muitas vezes a gente precisa do dado para poder usar uma denúncia, como ela trouxe, né? E quando a gente precisa da verdade, né? Então, acho que a pergunta é, então, bom, em quais histórias, em qual tipo de mudança narrativa a gente possivelmente precisa mais da verdade, dessa essência verdadeira, do que provavelmente da realidade em si, do fato em si, da evidência, né, do dado, para a gente começar a brincar e a brincar com a possibilidade de construir ficções para mudança social, né? Vocês se deparam com, ou identificam elementos que poderiam ser, que talvez o storytelling usando a ficção seja mais efetivo do que do que do que a realidade em si? Abrindo, mas outras perguntas são bem-vindas. Y puedo aprovechar el momento de silencio mientras la gente organiza sus ideas. Porque esto que estás mencionando, Carol, que conecta mucho con lo que decía Fausto ahora, y bueno, ustedes son fenomenales, los amo a todos, soy fan. Em, pero que tiene que ver con justamente dónde está la verdad en la ficción y dónde está la verdad en la realidad, ¿no? Y estoy pensando, por lo que mencionaba Fausto, en la última experiencia, una de las últimas experiencias de taller de narrativa que dicté, que fue hace un par de años ya. Trabajábamos, porque uno de los temas que yo trabajo es migración, como migrante forzada que soy. Y bueno, estuvimos trabajando textos ficcionales de escritores de América Latina, diferentes países de América Latina, sobre migración o sobre la relación de las personas con el territorio, con la identidad relacionada con el territorio, con el desplazamiento, con el exilio, o sea, no necesariamente es migración como tal, pero ahí, ¿no? Y que lo que hacíamos era que leíamos estos textos y que luego las personas que participaron en el taller tenían que escribir
un texto ficcional, que finalmente pues teníamos un grupo de gente migrante, bellísima, y obviamente en los textos ficcionales se terminaron colando experiencias personales, ¿no? Y como en el contexto de la crisis migratoria en América Latina y la crisis de refugiados venezolana y toda esta cosa que es la conversación en la que yo me inserto, el poder que tiene entonces contar esas historias ficcionalizadas, sí, porque vienen a dar cuenta de, sí, lo que me pasa a mí, pero lo que le pasa a mi familia que dejé atrás, pero también lo que le pasó a mis amigos que se vinieron de esta otra manera. Entonces tomamos todos esos elementos y al final, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la experiencia emocional del desplazamiento, en la experiencia emocional de abandonar el lugar que uno tuvo que dejar, en la experiencia emocional de tener que hacer tu hogar de nuevo en un sitio que no te quiere recibir. Y eso de repente no está en la historia real tal cual como pasó, sino en el tapiz de todas las cosas que vienen a crear esa identidad nueva que uno tiene como migrante, ¿no? Y ahí es donde radica justamente la diferencia entre realidad. La realidad puede ser simplemente, bueno, yo me monté en un avión y me vine y estoy aquí y realmente yo no soy, bueno, aquí, ¿dónde estoy? Está en Portugal. Gracias, estoy en Portugal. Yo vivo en Chile, donde realmente soy una migrante legal, normal, corriente, pero mi experiencia es que yo soy una activista de derechos humanos que se vio en una circunstancia en la que dijo, si yo no me voy de mi país pronto, ya la migración no va a ser voluntaria. Y eso significa que la migración no fue voluntaria, porque yo no me quería ir. Eso se llama migración forzada. No soy una refugiada, pero entonces, si yo cuento la historia así, es una migración súper privilegiada. ¿Cómo cuento? Cuento la verdad, cuento el corazón, que es como yo tuve que dejar a mi familia atrás, ¿no? Que son las decisiones difíciles que tuve que tomar, que es las cosas que le pasaron a mis amigos. Este, y en el corazón de eso es donde está la verdad con la que yo necesito que la gente conecte y a veces es más fácil hacer eso a través de la ficción. Y ya me callo otra vez. Perdón que me engancho. Gracias, Mariana. César, Sí, quería hacer un pequeño comentario. Le escuchaba a Mariani y recordaba yo actualmente vivo en Honduras, hace ya varios años trabajo de aquí, y me acuerdo cuando llegué al país que me regalaron una novela que se llama Prisión Verde, de un escritor hondureño Amaya, y fue un libro que me impactó mucho, ¿no? De la ficción, cómo relataba las condiciones de vida de todas las plantaciones bananeras en Honduras en 1950. Me permitió entender mucho el contexto de Honduras ese libro. Después cuando me tocó recorrer el Bajo Aguán, toda esa zona, pude comprender mucho, ¿no? Y la verdad que creo que fue una herramienta muy importante ya hace varios años, por eso me gustó mucho escucharle a Mariana, así que muchas gracias por eso. Y comentando por ahí cuándo había sido, por lo pronto, en la experiencia del instituto que represento, varias veces tuvimos que contar historias de activistas. La mayor cantidad de veces las personas activistas que tenemos que contar sus historias están muy interesadas que las mencionemos, que contemos quiénes son, que levantemos por ahí el perfil de estas personas, pero no nos pasa lo mismo cuando tenemos que hablar de los perpetradores y de las ciertas causas de estas violaciones de derechos humanos. Ya nos empezamos a meter en temas más peligrosos, ya nadie quiere poner su nombre, ya nadie quiere contar qué pasó. Entonces, nada, es más que nada una reflexión, mitad reflexión, mitad pregunta, tomando un poco también lo que decía Carol, de cuándo puede ser útil, ¿no? Usar la ficción y también desde el propio territorio por ahí que muchas personas que están aquí trabajando, ¿no? A mí en lo personal me tocó documentar muchos asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el territorio y es difícil por ahí hablar de las personas por ahí que hay por detrás de esas causas, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan seguir replicando estos espacios para que cada vez tengamos más herramientas para poder contar alguna historia que por ahí nos cuesta contarla del territorio. Y comparto totalmente con vos, Marian, cuando dijiste que el tema de poder anonimizar ciertas historias puede dar mucho valor de las personas que trabajan de adentro. Así que solamente era una pequeña reflexión. obrigada. Laura, está muda, Laura. Está sin som. Oye, sí, como Mariana me oye porque está al lado, yo pienso que son, en fin, no importa.
Lo que iba a decir es que lo que voy a decir es mucho menos bello que las dos reflexiones que me precedieron, porque me quedé mucho con la reflexión de Cristina, y sobre todo con esto de que la historia es un activo, es una cosa en la que hay que trabajar, entonces las historias no salen así. O sea, estamos como siempre en el péndulo que va de la realidad al real y de las historias que aparecen solas, porque la realidad siempre supera la ficción, pero que también hay que trabajar por todo, no solamente por la anonimización, por la belleza, por lo estético, por lo que conecta, etcétera. Y yo, una de las cosas que yo venía con mucha ilusión de compartir, aparte de todas las cosas bellas que Marianne cuenta y me enseña, es también en la experiencia de Privacy Global, que fue muy fuerte, porque si hay una cosa difícil de transmitir, es esta cuestión de la importancia de la privacidad de los datos. Hablar de eso más de 2 minutos hace que la persona que está enfrente de ella, y eso con muchísimas cosas que tienen que ver con defensa de derechos humanos. Entonces, mi episodio favorito, puede hacer este, completamente transparente. Mi episodio favorito fue el episodio de Ecuador. Si escuchan la serie, la segunda temporada de la ficción, el episodio que yo más amé fue el episodio de Ecuador. Fue el episodio que más se concentró en la historia. Fue un episodio, y ahí fue cuando realmente viendo la cocina de la cosa, viendo cómo hicimos para escribir, anotar, escribir con las organizaciones, escribir con esto. Porque unos episodios fueron escritos por expertos de la cuestión tecnológica. El episodio de Ecuador, el escritor principal fue una persona que trabaja en teatro y escribe guiones de teatro, pero que no entendía nada de la cuestión digital. Y de hecho, o sea, que siempre fue una cosa como muy pendular. Y lo que más ayudó aquí fue no solamente la construcción de la historia, sino que nos basamos en algo real, nos basamos en un hecho real, nos basamos en una pérdida masiva de datos sin paralelo que hubo en Ecuador, en el que se fugaron los datos de todo el mundo, todos los datos posibles, todo de tarjeta de crédito, de nacimiento, todo, se fugó todo. Y que además, esta gente sí me dice, ¿cómo no lo vas a usar? Y pienso un poco lo que puso Fabio también, esto me recuerda a Black Mirror, que es lo atractivo de estas historias, porque la tecnología se cuenta mucho desde espacios muy ajenos, sobre todo en el espacio latinoamericano. Porque Latinoamérica es mucho más despeinada y es más verde, es más selvática, es más caótica. No es esta cosa perfectamente blanca, tipo Stanley Kubrick del futuro, que uno tiene como muy metido en la cabeza desde hace como una década. Aquí esta es una historia de tecnología, pero que no la vive en el día a día, una historia de tecnología que se vive en un banco con una fuga de datos, con un montón de gente que no puede sacar su dinero. Eso justamente es la cuestión no solamente de la ficción basada en cosas que pasan, que yo, para mí es, sí, no siempre puede ser ese el método, pero al momento de escribir una historia, yo me basaría en un hecho impactante como para empezar a contar la historia, porque la realidad es lo que va a ayudar justamente que uno pueda escribir cosas que se conectan con lo que todos conocemos. Y en resumidas cuentas, llevar a la realidad, en el caso de la cuestión tecnológica, realizar realmente que, pues esto de las realidades virtuales, no, realmente son virtualidades reales. Nosotros estamos metidos de lleno, como estamos ahora todos juntos en este espacio, que es completamente digital. Eso es todo. Rodrigo? Ahora, por la última pregunta de Carol y todas las intervenciones muy buenas, claro, como dijo Marian, la narrativa está desde Aristóteles y de todo ahí, cómo se queda de las tradiciones orales de otros pueblos, Aristóteles, enfim, tem a tradição oral de vários povos, mas existe uma coisa que são os estereótipos, que são fundamentais para poder contar histórias, para que as pessoas possam se identificar mais. A criação de estereótipos não é democrática. Então, uma da ferramenta muito importante para a ficção é que grupos possam falar de si através de novas formas de estereótipos. Pode ser um documentário, às vezes, enfim, pode ser uma questão de observação, de respeito, enfim. Mas, às vezes, existem grupos que precisam se empoderar e é preciso que elas tenham mais visibilidade. Eu acho que a ficção seria um elemento poderoso para a criação e para que outras pessoas também possam ter um outro olhar. Como é que as referências ainda são muito as mesmas? E eu acho que isso que é a ficção. Como é que a gente pode se aproximar de outras realidades?
e como é que podemos nos imaginar como outras pessoas em outros lugares. Eu acho que isso é muito poderoso. Eu já falei muito dos filmes de ficção, principalmente a que eu mais gostei, são sempre aquelas que estão surgindo de lugares que nós não conhecemos. É por um todo, por uma história nova, uma nova forma de contar, enfim, porque continua sendo uma boa história também. Eu acho que é isso. Obrigada, Rodrigo. A gente tem uma pergunta aqui da Cristina para a Mariane, eu acho que eu vou devolver. Mas só antes da gente, vou aproveitar essa pergunta da Cristina, porque tem uma provocação aí final. A gente, no ano passado, e vem conversando bastante sobre a importância justamente de fazer investigação com audiências, entender quais são as questões, né? Quais são as grandes crenças que muito provavelmente travam processos de mudança narrativa, né? Em grandes grupos. Falou-se muito sobre conhecer, né, grupos distintos para poder entender até em termos de linguagem, em termos de crença mesmo, onde que existem elementos que precisam ser transformados e possivelmente se aproximar dessas audiências, conhecendo a sua linguagem, as suas crenças, os seus perfis, né? E, enfim, a gente ouviu, né, numa pesquisa que a gente fez no ano passado, da importância que tem tido conhecer essas audiências. Aí, junto com isso, né, eu já vou trazer nesse contexto também a pergunta da Cristina. Desculpa, Cristina, por aproveitar a sua pergunta que está aqui. Mas aí a Cristina pergunta se você, Mariane, pudesse aconselhar uma organização sobre como começar a usar histórias de ficção para se aproximar de um público mais amplo, concretamente as situações que sofrem de discriminação, por onde começar, né? E eu só trouxe esse contexto de, bom, conhecendo esse público um pouco melhor também, né? Trazendo elementos de pesquisa mesmo sobre algumas audiências. Queria te ouvir sobre isso, trazendo essa pergunta com dupla camada. Para a gente fechar, porque a gente só tem 6 minutos, tá? Desculpa. Oh my God, ok, bueno. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que realmente adorei a intervenção da Cristina. Existem 2 mecanismos possíveis, muito genericamente. É preciso saber sempre o contexto específico, são vocês que sabem, mas, em primeiro lugar, os dados, porque estamos falando de dados, estatísticas, como investigação, como pesquisadora. Os dados sempre contam uma história, então tentar extrair a história dos dados de alguma forma para poder gerar a ficção a partir desses dados, mas a outra forma, que talvez seja melhor, é através de estudos de caso. Eu vou deixar um link aqui, porque foi difícil encontrar, mas é um trabalho da Privacy International, feito por um dos meus pesquisadores maravilhosos, que eu prefiro, que é o Tom Fisher, que viajou para o Chile e viajou muitas pessoas com relação ao sistema de identidade do Chile, de imigrantes, enfim, diferentes pessoas, diferentes casos e situações mais que tinham algo em comum. E depois, como precisavam de anonimato, mas também precisavam de um documento, o que ele fez foi juntar diferentes peças e criou esse personagem, que é Liliana, que eu mostrei, em que se junta tudo o que acontece com uma pessoa que tem essas diferentes formas de discriminação na sua vida dentro do contexto deste sistema. E, no final das contas, acaba sendo um estudo de caso / ficção que advém de peças de diferentes conversas. Nenhuma conversa é completa. A história completa surge apenas quando você junta tudo. Então, como eu sei que todos nós trabalhamos no nosso dia a dia com pessoas, porque senão não são apenas os dados, nós temos dados, porque os dados vêm, mas nós trabalhamos por e para as pessoas. E esse é o ponto de partida, o melhor ponto de partida para mim. Você começa a partir daí e você vai fazer perguntas para obter mais informações, e essas perguntas podem te levar
a um lugar onde você vai poder gerar ficção. Nem tudo tem que ser dessa história real, mas essa ficção vai advir de um lugar real, de alguma coisa que te contaram, ou que talvez da várias pessoas diferentes contaram. E a partir daí você vai transformar isso. 288 mil pessoas são afetadas, mas isso é muito frio, isso é muito cirúrgico, é muito difícil de conectar. Você vai dizer, muito bem, Liliana vem da Colômbia. É o que diz esse documento. E passou muito tempo sem poder ter uma carteira de identidade. Isso fez com que a Liliana não pudesse conseguir trabalho. E é a mesma história, você está contando a mesma história da diferente. Quando você tem os dados, você tem a história. Não importa como você chegou aí. É saber como transformar isso em uma narrativa. E se você já tem feito o trabalho, você já tem história aí. Estou segura que você já tem. É preciso apenas começar a contá-lo. Muito obrigada. Temos perguntas, comentários finais? A gente tem 2 minutinhos. Muito, muito obrigada, Mariane, Laura. É isso? Graça, quer dar uma palavrinha? Só agradecer, achei a conversa inspiradora. A gente sai com vontade de fazer coisas diferentes, Sim. de começar tudo do zero, fazer coisas completamente diferentes. Mas é isso, eu acho que essa vontade, esse espaço é para isso também, né? Para nos inspirar sobre o que mais que é possível a gente fazer, e principalmente juntas, né? Porque acho que esses encontros aqui são super, super poderosos, assim, em termos de incitar a imaginação da gente e principalmente ver pessoas que viviam junto, né? Assim, você identificar, tem mais gente fazendo as mesmas perguntas, isso é muito bom, muito bom. Então, muito agradecer pelas perguntas, pelo compartilhamento, pela apresentação da Mariane e pela conversa, né, assim, rica que a gente teve nessa última hora. Foi excelente, adorei, super obrigada. Muito obrigada. A gente compartilha a gravação com vocês também, caso queiram revisitar. Isso, exato. Obrigada, gente. Até. Tchau, gente. Até a Muchas próxima. gracias. Obrigada, Tchau. muito Muchas obrigada. gracias a todos. Nos vemos. Obrigada, Marta. Obrigada, Ana, Obrigada, tchau. pelo apoio de sempre. Sensacional. Obrigada a vocês. Tchau, Tchau. gracias. Tchau. Tchau. Zorré, você pausa a gravação? Sí. Ah, graças. Ya, aquí.